Muy bien, son las 11 horas con 35 minutos, casi 36 minutos, las 12 con 36 allá en la región de Magallanes. Vamos a recordar que el pasado sábado 6 de mayo el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria para 7 regiones de Chile debido a la presencia o riesgo de mosquitos transmisores de peligrosos virus y enfermedades. Se trata de insectos, a ver, estos nombres están difíciles, vamos a ver si nuestro invitado me va a poder corregir los nombres o si tienen alguna identificación más fácil. Yo les leo aquí lo que tengo. Se trata de los insectos Aedes aegypti y Anopheles pseudopunctipenis, capaces de transmitir enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya o el Zika. Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana son las regiones con alerta sanitaria de acuerdo a lo que han informado desde el Ministerio de Salud. Vamos a hablar precisamente de este tema con el doctor César Bustos, infectólogo de Clínica Universidad de los Andes. Él ya está conectado con nosotros, lo vemos ahí perfectamente en pantalla. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por atender el llamado de lo urgente y lo importante. A ver si usted nos puede explicar bien cuáles son los principales síntomas de todas estas enfermedades, cómo ha afectado también a la comunidad y por qué se decide decretar la alerta sanitaria en estas regiones de nuestro país a propósito de estas infecciones. Usted nos cuenta, doctor César Bustos, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El tema aquí es, como tú lo mencionaste, se ha levantado una alerta sanitaria, pero no porque hayan esas enfermedades, sino porque en 3 de las 7 en 3 de las 7 regiones mencionadas se ha encontrado el vector. Inicialmente arriba en Arica se encontró que había presencia de huevos del vector. Entonces tú ya sabes que si tienes al mosquito que es capaz de transmitir la infección, pues es el momento de lanzar la alerta antes de esperar a que llegue alguien enfermado o infectado y lo que tengamos que controlar sea dispersión de infecciones en lugar de solamente el vector. De ahí la importancia de esto, o sea, no hay dengue autóctono, ni zika autóctono, ni chikungunya autóctono, ninguna de estas enfermedades que uno en su mente las tiene como relacionadas como enfermedades tropicales, enfermedades de países cálidos o de cuando personas salen de vacaciones y se van fuera del país. Bueno, eso es cierto, pero como hay cambio en todo, desde la conducta de viajes hasta cómo va cambiando el clima y se nota el calentamiento de las zonas que antes no eran tanto, por ejemplo, o las que ya eran calientes, más calientes aún, por ejemplo, al norte del país, pues si tenemos vectores y llega una persona infectada, hay que decir eso, los mosquitos no tienen naturalmente ninguna de estas infecciones, no andan por ahí infectados. Ellos se infectan cuando los mosquitos hembras, las mosquitos, toman de la sangre de una persona porque ellas lo necesitan para madurar los huevos que van a poner. Entonces, en ese momento, si esa persona de la cual han tomado sangre está infectada, ahí se infectan los mosquitos. Y al volver a aplicar a otra persona, ahí van a transmitir la infección. Entonces lo que quieres ahora de alguna manera es cortar el ciclo del vector para que no haya quien transmita la enfermedad, porque si en algún momento ingresa una persona que ha llegado de viaje o que ha cruzado la frontera o un conductor de un camión que venga por el norte o que venga por el mar, ingresara enfermo con una infección de estas, no va a tener quien la esparza, porque esto no se contagia persona a persona. Necesitas obligadamente de un vector, que es, en este caso son algunas especies de mosquito, como las que tú dijiste al comienzo. Digámosle Aedes, por ejemplo, es más sencillo de pronunciar que todo lo demás que dijiste, ¿sí? Pero algunas, entonces, si uno controla las especies de mosquito transmisor, controla efectivamente la cadena de transmisión a otras personas. Este es el meollo del asunto de este levantamiento de la urgencia o de la alarma sanitaria. Perfecto, doctor César comentando aquí con nosotros respecto de esta situación, lo que tiene que ver con la probable infección y transmisión de estas enfermedades. Entonces, según lo que desprendo de sus palabras, hay que saber entender que estas enfermedades no necesariamente están presentes, sino que se levanta la alerta sanitaria
respecto y a propósito de que estos mosquitos estarían presentes en estas zonas y podría entonces transmitir estas enfermedades. Pero ¿cómo son estos mosquitos portadores del virus? Como para que uno pueda saber reconocerlos en caso de... y para poder guardar también ciertos resguardos en caso de que uno vea estos mosquitos. ¿Cómo son? Ya, mira, eso es muy difícil, así a simple vista, de un ojo no entrenado, ir a pretender definir o diferenciar especies de mosquitos así a simple vista. Efectivamente, si uno tiene la oportunidad de mirarlos así más detenidamente o con un lente de amplificación, pues uno vería, por ejemplo, estos mosquitos tienen unas rayas en las patitas, ¿verdad? Entonces, por eso en algunos lugares se los llama como mosquitos tigre. Pero en general lo que uno tiene que tener en cuenta no es tratar de, porque uno ve un mosquito volar y no va viéndole, oye, ¿de qué color tiene esto para ver si me protejo o no me protejo? No, no más. Entonces, lo que hay que tener aquí en cuenta es que, ¿cuál es el ciclo reproductor de estos mosquitos? Estos mosquitos requieren agua, ¿ya? Entonces, por un lado, estamos queriendo que llueva porque ya estamos aburridos de que no llueva y esto, ¿no? Le hace mal a todo el conglomerado, a todo el país, a todas las regiones, entonces necesitamos que llueva. Pero por otro lado, la lluvia, y esto es importante decirlo porque este año se espera que haya fenómeno del Niño, o sea que algo más de precipitaciones esperamos. eh, la lluvia en esto es importantísima porque el mosquito, sobre todo el Aedes, requiere de agua, reservorios de agua limpia, no le gusta cualquier agua, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que aguas de lluvias recogidas en botellas, en cacharros de lata, eh, donde se recoge el agua, por ejemplo, de regar las plantas, o en sitios donde no hay agua potable y se recogen aguas en tinas grandes o en vasijas grandes, esas aguas limpias constituyen el sitio principal donde estos mosquitos van a ir, estas mosquitas van a ir a poner sus huevos, ¿ya? Mm. Incluso cuando están vacíos estos lugares, a la espera de que llegue en algún momento el agua para que ellos puedan eclosionar y seguir su ciclo biológico. Por lo tanto, es súper importante el aseo, por ejemplo, en los patios de las casas. Eso es una buena manera de prevención. Tirar todo el cachureo que a veces uno puede ahí tener tirado, guardado. O sea, las botellas, las latas, darles la vuelta, las botellas, darles la vuelta, directamente tirar lo que no se use. Botellas de cristal, botellas de plástico. Y tener las cosas lo más limpias posibles. Cualquier sitio que sirva como reservorio de agua. Hay gente que guarda neumáticos, por ejemplo. Es muy difícil sacar todo el agua de los neumáticos cuando se mete ahí. Porque esos son los sitios como favoritos de los mosquitos. Ya no te hablo de aquellas personas que tienen piscina fuera de temporada y que tienen ahí litros y litros y litros, que si esa agua no está tratada, no está clorada, no está, pues tienes una piscina ahí para que vayan los mosquitos a hacer festín. Entonces, a poner sus huevos y a reproducirse. Entonces, esas son las medidas principales de precaución. Y eso es más importante que pretender descubrir o describir o diferenciar un mosquito al vuelo. O sea, eso es como realmente como tener visión así de superhéroe casi. Ya, perfecto. Entonces, doctor, entonces esto no tiene nada que ver con que la mayoría de las zonas donde está decretada la alerta amarilla sean zonas costeras, por ejemplo, o implica algo que tenga que ver la humedad, porque en ese caso no me explico cómo podría haber llegado a la región metropolitana la alerta sanitaria. Ahora que usted dice eso sí que están, por ejemplo, las piscinas, los cachureos, eso sí que explicaría bastante respecto de por qué llega la alerta sanitaria a la región metropolitana. Mira, tu pregunta es súper pertinente porque imagínate si siguiéramos ese razonamiento, en Bolivia, por ejemplo, no tendría por qué haber dengue, ¿ya? Pero tú dices, ¿cómo? Pues si es un país tan alto, en medio del altiplano. Pero claro, Bolivia es un país muy diverso que tiene una zona de selva y de bosque tropical, la zona de Santa Cruz, la zona de Sucre, y el año pasado tuvieron más de 6.000 casos de dengue. ¿Por qué? Porque tienen al mosquito viviendo ahí. O sea, no hace falta estar en la costa a la orilla del mar. O nuestros vecinos aquí al lado, al norte de Argentina, en la zona eh, nor, occidente, o sea, lo que está en contacto con la cordillera, también tuvieron muchos casos de dengue, miles de casos de dengue reportados, con lo cual nuestros vecinos inmediatos tienen dengue. Obviamente en el desierto no sobrevive el mosquito, pero estamos hablando de zonas geográficas donde hay personas
Y aquí, por ejemplo, hace muy poquito tiempo, en el último feriado, mucha gente viajó, por ejemplo, a unas regiones cercanas de Argentina, a las que se puede cruzar, a Mendoza, aledaños. Imagínate que una persona venga enferma de allá, ¿ya? Se infectó allá. Y aquí cuando vuelve encuentra el mosquito. Obviamente, pues es riesgo de transmisión si tenemos mosquitos dando vuelta. Entonces, insisto, esto se encontró inicialmente en Arica, Parinacota, en Tarapacá y en la región de Valparaíso. Las otras regiones, el comunicado del ministerio claramente dice que son otras regiones en las cuales aún no se ha encontrado el vector, pero que están en riesgo, ya sea por la alta densidad poblacional, como es la región metropolitana, ¿verdad? O porque tienen condiciones en las que podrían albergar la presencia del mosquito. El mosquito no va a respetar, no cruzo de región, no, el mosquito no va a decir eso. Entonces, y puede ser transportado en vehículos, puede ser transportado en camiones de carga. Entonces, esa es la importancia de todo esto. No porque haya, insisto, detección de ninguna de estos tipos de enfermedades virales autóctonas en Chile, no lo hay de eso, ¿ya? Lo que se quiere es prevenir que las haya, y el Ministerio con estas alertas puede destinar mayor cantidad de recursos, dinero, personal especializado, brigadas, para que vayan a encargarse justamente y a educar a la ciudadanía de qué es lo que hay que hacer. Perfecto. Doctor César Bustos, por último, para ir cerrando, explíquenos, por favor, precisamente qué es el dengue y cómo se transmite. Ya nos explicó cómo lo podemos prevenir, pero qué Mm. es y cómo se transmite el dengue. El dengue es una enfermedad viral y en eso se parece mucho al Zika o al chikungunya. Es una enfermedad viral que va a producir un compromiso sistémico de todo el cuerpo, ya, por lo tanto es sistémico, y que se traduce en una inflamación de todo. Entonces, la persona tiene una fiebre muy alta, dolores musculares muy intensos, dolores articulares muy intensos, de ahí su nombre es como fiebre rompehuesos o fiebre quebrantahuesos. De verdad, la fiebre es muy intensa y el malestar general es muy marcado. El dengue tiene dos formas de presentación. La gran mayoría, gracias a Dios, de personas van a presentar la forma que se llama dengue clásico, que consiste en lo que te estoy diciendo, y esa persona va a estar botada en la cama una semana, no va a perder el apetito, se va a deshidratar muy fácil, no quiere comer nada, o sea, moverse, incluso girarse en la cama le va a doler. Pero hay otras formas de dengue, otra forma de dengue que es a la que uno le teme, que es la que se llama dengue hemorrágico, en la cual, además de todo lo anterior, la persona comienza a disminuir su número de plaquetas y puede comenzar a sangrar por sitios naturales como las fosas nasales, por ejemplo, o por sitios donde se haya puncionado en caso de que estuviera hospitalizada. En ambos casos puede haber también afectación hepática y la persona puede cursar con hepatitis. Entonces, es una enfermedad que tiene un rango muy grande de manifestaciones clínicas que van desde la parte clásica, que es un gran malestar eh, muscular, articular, fiebre, o sea, como si fuera una gripe pero sin síntomas respiratorios, ¿ya? Y del otro lado, a tener afectación incluso de la coagulación que en algunos casos, gracias a Dios, la gran minoría puede llegar a ser mortal. Entonces, por eso se hace mayor alerta sobre el dengue que sobre el Zika o el chikungunya. El Zika no tiene todo esto, pero es claro que está reportado, y recordemos la asociación que se hizo con aquellas personas que luego decidían tener hijos, y las mujeres que luego quedaban embarazadas y tenían mayor riesgo o posibilidad de tener alguna guagua con algún tipo de malformación encefálica, o luego que el hombre también podía transmitir en el momento de la fecundación este tipo de posibilidad de malformación. Entonces, eso con el Zika. El chikungunya no tiene tanto demostrado ninguna de estas cosas, te va a dejar igual botado, con fiebre, mucho dolor articular, rash en el cuerpo, pero de decirlo de alguna manera para que se entienda fácil, es como la menos grave entre las tres, eh, pero son muy parecidas entre sí estas, y ya no hablemos de la fiebre amarilla que te puede matar. Entonces, que también es transmitida por el mismo vector y para la cual sí hay vacuna disponible, ¿ya? Esa vacuna es importante que las personas sepan que se pone una vez en la vida y que no se requiere refuerzo. Entonces, en caso de necesitarse, pues la autoridad sanitaria lo avisará y las personas podrán ir a vacunarse, si fuera Perf- necesario.
Claro, exactamente. Perfecto, doctor César Bustos, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por conversar con nosotros respecto a este tema tan importante. Ya nos quedó claro, hay que mantener limpio ahí los patios con los cachureos. Es muy importante para prevenir entonces este tipo de infecciones, picaduras a las que podríamos estar expuestos. Muchas gracias por conversar con nosotros. Le deseamos una muy buena tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego.